Seguimos en la continuidad de Vamos, 11:40 de la mañana, en Mar del Plata, el país, el mundo. Nos siguen a través de nuestras plataformas, participan por el vino de Cava Mitre, un blend exquisito. ¿Sí? Comparten cuál fue su primer trabajo. Después a Daniel le vamos a preguntar, no sé si va a participar. No corresponde, ¿no? Éticamente. ¿Qué dices, Javier? Vamos a dejárselo a alguien que esté, Estamos alguno de los relajados. que está en la casa. Toda Bueno. la mañana, ahora sí le damos la bienvenida a Daniel Katz. Gracias por venir. Hola chicos, gracias a ustedes Una por la charla invitación. de amigos, café. Estamos haciendo este segmento Intendentes. Relajados, sábado a la mañana. Ya tuvimos a Mario Rusac, ahora te tenemos a vos en el estudio. Queríamos hacerlo este año, tan particular, con esta vicisitud de la pandemia, y empezar a charlar un poco sobre quizás las cosas que atravesaron cada uno de ustedes cuando le tocó ser intendente, y qué puede pasarle o qué debería ser también Mar del Plata en la post-pandemia, ¿no? Hoy este año se van a cumplir en diciembre ya 20 años de lo que fue aquel triste diciembre del 2001 y aquel verano del 2002 donde vos llegaste, Daniel, a empezar como intendente interino primero y al otro año ganar unas elecciones. Primero, buenos días, ¿y cómo estás? ¿Y cómo ves tú hoy ese proceso a lo largo del tiempo? Aquel difícil año, ¿no? A ver, la verdad que lo veo ya como que le hubiera pasado a otro. Después cuando me pongo en hechos puntuales, en cuestiones concretas, como que me duele todo el cuerpo, pero me parece una película. Ya pasó bastante tiempo. Como vos bien decís, primero 2001, cacerolazo, que se vayan todos, renuncia de la Rúa, renuncia a Rucauf en la provincia, y yo rápidamente les cuento, yo era concejal, me habían elegido presidente del bloque radical hacía 10 días, teníamos sesión esa semana. El 10 de diciembre era esa época de renovación de... Claro, sí, pero había habido una renovación de autoridades durante el receso de enero. Yo era nuevito, no como concejal, pero sí era nuevito como presidente de bloque. Pero digo que era presidente de bloque solo porque esa semana había sesión y como es habitual, o por lo menos era habitual, no sé cómo será ahora, bajé, mejor dicho, a hablar con el intendente Aprile para hablar los temas de esa semana. Sí. Mirá, Tano, se trata esto va a salir bien, esto no lo podemos sacar, lo que todos imaginan que pueden hablar. Y tuve una charla normal, Sí. distendida. ¿No? Me fui de ahí, me fui a almorzar. Cuento esto porque en esta mesa hay amigos y conocen los actores. Me voy a almorzar con quien era el secretario del bloque, Norberto Pérez. Y puedo hacer una publicidad, me voy a comer un pedazo de pizza a la nieve, ahí en Rioja y Rivadavia. Te digo porque te lo cuento y se me pone la piel de gallina todavía. Y me suena el teléfono, Sí. y era de la privada del intendente. Una de las chicas que trabajaba ahí me dice, ¿podés venir urgente, Daniel? Y digo, ¿qué pasó? Renunció el intendente. Qué bárbaro. Yo estuve hace una hora con él y estaba todo perfecto. Bueno, renunció el intendente. Y ahí mi segundo... conmoción, porque le digo, ¿y yo qué tengo que ver? Claro. Bueno, ahora voy. Pero, no, tenés que venir ya. Le digo, ¿pero qué pasa? Porque aprovecho, le digo a la gente, cuando renuncia un Claro, intendente, ¿cómo es sube el la cómo es el prelación mecanismo, ¿no? en la lista de concejales, que fue cuando a él lo eligieron intendente. Claro, por no, suponte que hubo una elección de medio término después, no los concejales de la última elección, sino Perfecto. de la misma lista que iba el intendente a la cabeza. Se entiende. Y el primer concejal era Petrilo. Claro. Entonces cuando digo, ¿pero por qué tan urgente tengo que ir? Que- Me dice, porque acaba de traer la renuncia a Petrilo. Que tampoco, no, la renuncia en él sería el desistimiento de asumir como Claro. intendente Petrilo, así que tenés que asumir vos. Más allá que casi tiene que venir una ambulancia, porque me quedó la porción de pizza atravesada, fui corriendo y me encontré con una cosa que hoy no sé, hoy la verdad... ¿Vos viste la serie de Designados Sobrevivientes? Era arquitecto. Era arquitecto también. Era el secretario de Obras de Estados Era el Unidos y secretario. era arquitecto, sí, la vi. ¿Viste? ¿La viste? Como te darás cuenta, Mirá. era arquitecto también. Coincidencia. Me sentí un poco eso, sin haber sabido que después iban a hacer la serie, que iba a existir, pero era más o menos eso, como diciendo, bueno, nosotros teníamos un grupo político dentro del radicalismo con aspiraciones a gobernar la ciudad,
Pero dentro de ese grupo era un secreto a voces que nuestro candidato era el escribano Oscar Pagni, Claro. que a quien veníamos proyectando era el... Yo jamás en mi vida me había planteado ser intendente. Sí, trabajar para que Oscar llegara a ser intendente, pero yo jamás. Y bueno, y cometí el acto temerario de asumir en unas condiciones terribles bueno, paro de municipales, la municipalidad tomada y cerrada con cadena por los empleados municipales, que hacía 2 meses que no cobraban, tractorazo de los fomentistas cortando... Me acuerdo, sí. ¿Te acordás? Sí, Varias cuadras sí. a la redonda, Sí. se debían 2 Y meses las de movilizaciones, teléfono, las movilizaciones de gas. desocupados eran larguísimas, Larguísimas, cuadras y cuadras que iban larguísimas de eran. Independencia hasta Larguísimas. Jara, eran larguísimas. Una deuda de 125 millones de dólares y 37.000 pesos en caja Qué bárbaro. en el Banco Provincia. Tengo ese acta de transición ¿Cómo guardada. olvidarlo? ¿Cómo olvidarlo? Y dije, bueno, probemos. No podemos no asumir la responsabilidad y aparte si no se vino un caos terrible y veamos qué pasa. El día que asumí, en reemplazo de Helio, 3/4 del diario era la asunción mía, que no me conocía prácticamente nadie, y el cuarto de abajo era que Mar del Plata era récord de desocupación en Argentina con 25%. Ese era el panorama en el que asumí. Bueno, fueron 2 años terribles, de muchísimo laburo. Asumí, a los 10 días tuvimos la inundación más grande hasta el día de la fecha, 1.200 evacuados en Mar del Plata, 1.200 evacuados. Me acuerdo de esa Terrible, tormenta, me terrible. acuerdo. Así que nada. Y después la verdad sentí que yo era un error de la estadística, digamos, un exceso de la estadística. Yo sabía que era un intendente que tenía legalidad, porque nadie la discutía, Obvio. pero no tenía la legitimidad de que la gente me hubiera puesto ahí. Y tuve un gran acompañamiento de la inmensa mayoría de la oposición en aquel momento para permitirnos intentar poner de pie algo en un país que era un caos, no Y en un solamente contexto Mar del donde la Plata. oposición o el Consejo Deliberante tenía Mayoría. La Tenía oposición tenía mayoría. mayoría y además las figuras que había en el Consejo Deliberante, si lo ponemos, sin hablar más de la gente que es concejal ahora, ¿no? Pero Eran pesados. pesos pesados Eran había, pesos ¿no? pesados. Un Pesati, De muchos años. Sí, por un supuesto. Pulti, Salas. Sala. Había gente con mucho peso ahí. Sí. Bueno, nada, a los 2 años la verdad me quise sacar la duda. Dije, yo necesito saber si los marplatenses y los batanenses a mí me votarían como intendente. No, y fue la historia de la segunda elección, donde felizmente comprobé que sí, que la mitad de los marplatenses me eligió. Y después fui fiel a mis pensamientos. Siempre dije y sigo diciendo que las reelecciones no son buenas, que los que se quedan eternamente en los cargos bloquean gente que viene con otro vigor, con otras ideas, con otra polenta, Claro. y que hay que siempre no solamente decir, sino facilitar el recambio, la renovación y saber que los ciclos empiezan y terminan. Es tan importante cómo llegar a un lado como saber cómo salir y cuándo salir de ese mismo lugar. Y nada, lo digo, la verdad, sin cero humildad. Yo sabía que si me presentaba a la reelección ganaba, y ganaba muy bien. Y así todo dije, no voy a renunciar a lo que yo pienso. Y 8 meses antes le anuncié a todos los marplatenses que yo no iba a ir a la reelección, que esto que acabo de decir. Sí. Y no me arrepiento de nada, ni de haber asumido en el 2001 o 2002 en aquella emergencia, ni haberme sacado la duda de si la gente me hubiera votado a mí, ni haber dejado de ser intendente en el momento que tenía que dejar de serlo. 6 años ya era suficiente y lo demás era más por el poder en sí mismo. El periodo de desgaste, además del 2002-2003, ¿no? Años Era como complicados, gobernar 4 Mirá, años, 6 años. Recién, mientras escuchábamos la música, charlábamos acá de la invasión en la vida privada y demás. Cuando vos tenés un cargo público, la invasión, dicho de manera figurativa, es razonable y es parte de tu laburo. Yo tengo una figura, recién vos me decías si fue duro o no. Yo un domingo cualquiera, 5 de la tarde fui al cine, en aquella época mis hijos eran chicos, fui a ver alguna de dibujitos, no me acuerdo cuál, pero bueno, fue Toy Story, poner.
Sí. Y la imagen era yo sentado contra el pasillo del cine, Sí. mis 2 hijos chiquititos y mi mujer. Y yo con un coso de pochoclo grandote. Y en el pasillo una cola de 14 personas, porque mi señora la contó, agachadas, haciendo fila para decirme algo. Algo era, ya que te veo, yo siempre tuve un perfil que traté de ser un tipo accesible para la gente, entonces uno venía y me dejaba el papelito y me decía, la luz de mi casa hace 2 meses que no anda, por favor, Daniel, sí, cómo no. Y yo obviamente atendía a todo porque era la única oportunidad por ahí que esa gente tenía de darle personalmente un pedido, pero por otro lado veía los 4 ojitos de mis hijos, como diciendo, papá, nos trajiste al cine y en lugar de hablar con nosotros, estás trabajando de intendente. Bueno, ¿qué quiero decir con este ejemplo? Está bien que la gente aproveche, y es una obligación del intendente, aunque esté en el cine con la familia, un domingo viendo una película, responderle a la gente. El derecho que tiene uno como político es, cuando llega el momento de decir, yo otros 4 años así no quiero. Claro. Entonces, ¿qué es lo que tenés que hacer? Decir, yo no voy a hacer, ya está, que venga otro, que tenga ganas de hacerlo, que tenga el mismo empeño, pero yo no nací para ser un prócer. A mí no me interesa tener un cuadro en una escuela. Me interesa, sí, la vocación de servicio, prestar un servicio, laburar un tiempo. Y haber formado parte de ese eslabón. Exactamente, ¿no? Porque la verdad que los pueblos, los procesos sociales los construyen personas, pero lo valioso es el proceso social, obviamente, institucional, no los individuos que simplemente somos un eslabón en ese proceso. Y yo orgullosamente siento que fui eso, un solo eslabón en una cadena enorme que va construyendo una ciudad. Y por otro lado, fui el empleado municipal de mayor jerarquía, no tuve un título de nobleza. Justamente, sos un empleado municipal. Daniel, sobre ese tema te quería preguntar, es importantísimo también cuando uno es jefe comunal, con quién se rodea, ¿no? El equipo de trabajo, uno los elige por algún motivo, ¿no? Creo que es fundamental para que funcione todo bien. Yo te corregiría parcialmente, en la vida es importante con quién te rodeas, en tu trabajo particular es importante con quién te rodeas. En la cosa pública mucho más, porque la complejidad es enorme, porque es multidisciplinario a full, y sobre todo porque estás administrando recursos que no son tuyos. Porque si ustedes se equivocan acá en el programa de radio, de última les irá mal a ustedes. Exactamente. Periodísticamente, económicamente, en todos los aspectos. Pero cuando estás en la cosa pública, estás administrando y gestionando los recursos de una ciudad, de su gente, no los tuyos. Entonces, por supuesto que es sumamente importante con quién te rodeas. Yo creo haber elegido bien y siempre puede haber alguna excepción de alguien que vos pensabas que iba a ser Messi y terminó siendo un tosco defensor, pero, pero en líneas generales, en las cuestiones importantes en la función pública, no me equivoqué. Eso es fundamental, porque tiene que ver con eso, que el intendente pueda delegar esas importantes tareas para estar ocupado en lo que corresponde, ¿no? No por ahí en la luz, en el semáforo. Mirá, yo llegué con... Que cada uno sepa cuál es el lugar que ocupa y que cumpla con su rol importante. Yo llegué a la función pública con la mentalidad del sector privado, que de hecho me fui de la función pública y estoy trabajando en el sector privado, que es donde pertenezco, donde me siento cómodo. Y en el sector privado los liderazgos empresariales se definen de una manera distinta. Hay un axioma que dice, dar poder es tener poder. En la función pública hay 2 maneras de ejercer el poder. O una castrense, casi militar, que es, yo soy el que tiene la última palabra, no hay nada que se apruebe si no tiene mi firma, todos los expedientes pasan por acá, los firmo yo. El verticalismo. O una concepción poco usual en la cosa pública, que es la que yo te acabo de dar, porque viene más del sector privado. ¿Qué quiere decir esto? ¿Tenés 7, 8 secretarios? Le dice, bueno, muchachos, tienen todo mi respaldo, pero tienen toda la libertad de hacer, muchachos. Hagan ustedes. Lo mismo con las sociedades de fomento, lo mismo con... Bueno, muchachos, esto se construye en base a la confianza mutua. Obviamente el que quiebra la confianza se tendrá que atener al vuelto. Sí, pero yo no voy a estar todos los días pidiéndote explicaciones. Hacete cargo de tu laburo. Y cada tanto chequeamos, hay un ida y vuelta, corregimos, todo, pero mientras tanto tenés libertad y respaldo. La expresión máxima de eso fue el plan estratégico, que fue convocar a la ciudadanía a decirle cuáles son primero los problemas de la ciudad, diagnóstico,
Después, cuáles son las líneas que creen que habría que elaborar, el eje social, el eje laboral, el eje productivo, el eje educativo, todo. Y después la presentación de proyectos en cada uno de esos ejes. ¿Qué le haría falta a Mar del Plata en tal eje, en tal eje, en tal eje? Y la instancia final fue una asamblea donde, bueno, en este eje dijeron que había que hacer, no sé, en la infraestructura hay que hacer tal avenida, tal intervención en el puerto, tal esto, tal. Bueno, ahora votemos las prioridades. Dentro de ese eje, ¿qué hacemos primero, qué hacemos segundo? Bueno, en eso se ve muy bien esto de dar poder, es tener poder. Porque lejos, ¿qué teme el político tradicional? Si abro tanto el juego, al final pierdo poder yo. Y es mentira. Porque las cosas que vos hacés terminan teniendo una base de sustentación tan amplia, porque participó tanta gente siente que participó y que tomó la decisión que primero vamos a hacer la banquina de tal ruta, que cuando la haces, el margen a equivocarte políticamente es muy chico. Te queda el enorme desafío de ejecutarla, claro, y de ejecutarle un presupuesto correcto y de rendir las cuentas correctamente de cómo se ejecutó. Pero en política lo más delicado es equivocarte en las prioridades. Claro. También te tocó, como intendente, lo del plan estratégico, hay hasta acciones que se están llevando a cabo ahora. Que todavía, en el plan estratégico. Todavía. Y una serie de obras y transformaciones grandes que sufrió Mar del Plata cuando fue la cumbre de la OEA, la cumbre de los presidentes, aquel noviembre picante que tuvo Mar del Plata. Yo recuerdo algo que estaba viendo por televisión, seguro te acordás. Vos fuiste enseguida, creo que acompañado de Pagni, de Guasa, alguno más, donde había sido el incendio, habían sido el foco de conflicto en Colón y Entre Ríos, Colón y Corrientes. Y la gente estaba incendiada, se acordaba de todo el árbol genealógico, pero había uno con una diciendo cómo puede estar todo esto prendido a fuego. Solo llegué. Y había uno con una pechera que gritaba de lejos, trajiste a Bush, vos trajiste a Bush, vos trajiste a Bush. Y toda la gente, los vecinos miraban, como se quejaban de todo lo que estaba pasando, y el otro gritaba, vos trajiste a Bush. Y vos le dijiste, usted cállese que no es vecino de Mar del Plata. Y la gente que se estaba puteando pasaron a aplaudirte en 10 segundos, ¿no? Esa rapidez o esos momentos difíciles de esos mano a mano. Sí, primero, la cumbre, Javier, cuando todo el mundo estaba mirando Mar del Plata. Perdóname que te interrumpa. La cumbre fue otra locura. Fue otra locura, hermosa locura. Y la reivindico a mil, a morir. Porque un día estábamos... como estamos ahora acá, le cuento a la gente, estamos charlando y hay un monitor prendido con un noticiero. 7:15 de la mañana, con Aníbal Drago, que era mi secretario privado, en el despacho, por arrancar un día. Sí. Y aparece que se había votado, y acá me puedo equivocar, no sé, en Bogotá, en Washington o en algún lado, la realización de la Cumbre de las Américas. Y Aníbal Drago dice, che, ¿y si la pedimos para Mar del Plata? Ah, no, miento, que se iba a hacer en la Argentina, se había votado. No que se iba a hacer, sino que se iba a hacer en Argentina. Y Aníbal me dice, che, ¿si la pedimos para Mar del Plata? Por supuesto, mi primera reacción fue la misma que la de él. Me empecé a reír. Y me dice, porque fíjate, en estos eventos es la vidriera, la publicidad de la ciudad, vamos a estar en boca de todo el mundo. Nos va a obra también. Y seguramente hay un presupuesto por las demandas, ¿no? Arrancamos el día, laburamos toda la mañana y tipo 2 de la tarde entra Aníbal por cualquier evento, le digo, escúchame, lo de la cumbre, llama a Cancillería y pregunta cómo es. No la voy a hacer eterna. La pulseamos, terminamos compitiendo con Bariloche. Claro. Bariloche tenía de padrino a Miguel Ángel Pichetto, que en aquel entonces era el senador de Néstor Kirchner. Sí, claro. El senador de Néstor Kirchner. Sí. Ese era el padrino de Bariloche. La otra era Córdoba, que lo tenía el gobernador de la Sota, que era el padrino de la candidatura de la ciudad de Mar del Plata, de Córdoba, sí. Y Mar del Plata, que estábamos solitos nosotros tratando de imponer a Mar del Plata. Por esas cosas que no vienen al caso ahora, termina siendo Mar del Plata. Sí. Y el proceso fue durísimo. Ustedes no sé si se acuerdan que llegaban las bolsas para los cadáveres, sí, que iba a haber muertos, que estaban haciendo un túnel desde el Sheraton hasta la base naval, sí. Que las fragatas misilísticas norteamericanas que estaban para... bueno, los francotiradores en las terrazas, una serie de fantasías. Y que era un riesgo, por supuesto que era un riesgo, que era un desafío. Y que había seguridad, la había, pero no eso como... Que había seguridad, obviamente, a ver, tener 38 presidentes, entre ellos al de Estados Unidos, no por Bush,
pero porque es Cualquiera sea la el que figura. sea, es el presidente de Estados Unidos, pero aparte tenías el primer ministro de Canadá, el de México, el de Brasil, Chávez estaba. Chávez, que ya era una figura, digamos, pesos pesados. Peso digamos, pesado, ¿no? estaba Lula, Pesos pesados. presidente de Brasil, Lula, Néstor Kirchner. por supuesto que sí. Pero aparte vinieron figuras Ujú. de todo, desde Alfonsín, Claro. porque lo nombraste recién, Sí. desde Alfonsín hasta figuras de otros países que venían acompañando, tipo Alfonsín, a sus presidentes. Obvio. Y me dio mucha bronca, porque salió todo muy bien, salvo ese evento. Y ese evento es el día de hoy que digo que fue negociado entre las fuerzas de seguridad de la provincia de Buenos Aires y un par de grupos piqueteros violentos, pues también estuvo la contracumbre, Sí, en el Chávez, Estadio Maradona, el estadio, vino el del- desfile por Independencia, y no pasó nada. Vinieron pasó en tren nada, no desde pasó Buenos Aires. Vinieron al tren y no pasó nada. Vos después me podés decir que estás de acuerdo con cuánta uno, gente que estás que de era? acuerdo con otro, que no coincidí. Ese es otro tema. Es otro tema. Lo que yo digo es que vinieron muchísima gente y no pasó nada. Y acá fueron 200 tipos que salieron a reventar. Y me acuerdo claramente de eso que vos contás. Pero aparte le decía a Flaco Bush, ni se entera que están rompiendo la Claro. ciudad. Y este señor tiene, y era tal Exactamente. cual, tiene un videoclub Sí. que estaba ahí en la Sí, esquina sí, de sí, sí, sí. Santiago del Estero y Colón. Colón, Y este sí. señor enfrente tiene una roticería, se le están haciendo pelota. Sí. Y no se recupera más este hombre. ¿Qué Y tiene no- que no ver es una Bush multinacional. en esta movida? Claro, Claro, que ninguna, no es, No aunque es un negocio de la tampoco a las oligarquía. multinacionales tenés que romper, pero son comerciantes de Mar del Plata. Claro, Bueno, sí. laburamos, respondimos, finalmente a todos le pagamos la rotura, logramos que se le pagara Sí. todo Sí. a la gente, Ujú. pero fue el único hecho disonante de una cumbre que fue un éxito y que hoy, ¿Y por qué te animaste a ir solo? Podrías haber estado del otro lado en el donde está el porque yo provincial, soy ahí, caliente, y- vos me conocés, Sí, sí. toda tu familia me conoce, porque yo estaba, y cuando vi una imagen que se estaba incendiando, prendiendo fuego, fui, no pensé, yo soy así, me trajo... Impulsivo. Sí, me trajo éxitos y mucha derrota también Son en la formas vida. de ser. Haber sido así, pero bueno, cuando fui ya estaba y terminé a los empujones y a las patadas. Un desastre todo, la verdad que un desastre. Daniel, no podemos dejar de despedirte sin preguntarte cómo ves la actualidad de la ciudad, ¿no? La gestión de Guillermo. Es muy difícil hablar de la actualidad en el medio de la pandemia, sobre todo con gestiones, Sí. todas, que asumieron y a la vuelta de la esquina arrancó la pandemia y no hay mucho para evaluar. Sobre todo gestiones municipales donde encima no hay ni siquiera mucho para hablar de política en la pandemia, digamos, porque son resoluciones que vienen de arriba y demás. Me parece que de donde veníamos, la ciudad ha ganado mucho en sensatez, ha ganado mucho en presencia cotidiana, me parece que hay otra formación y otras ganas de hacer las cosas, y me parece que habrá que darle el beneficio todavía de inventario para cuando esta pandemia se corra, Sí. que en algún momento se va a correr, indudablemente, y ahí veremos la uña de guitarrero Yo que tiene siempre cada uno. digo Yo que- en líneas sí. generales creo que hay una gestión razonable y buena, y espero que cuando tenga que demostrar realmente lo que tiene capacidad de hacer, no defraude. Es una ciudad llena de desafíos. Cuando uno asume, me imagino, como intendente, hay muchas cosas para solucionar en Mar del Plata y temas que vienen ya desde hace muchos años. Bueno, esa es la clave. La pandemia, como vos bien decís, es un condicionante muy importante, muy importante. Sí, que oculta problemas, ¿no? Pero En el tiempo, digamos. Yo creo que para los que vienen y los que están, ¿no? El desafío es ese, de poder solucionar, de sacar a Mar del Plata de siempre estar ahí arriba con falta de trabajo. Mar del Plata Temas tiene importantísimos que viste que vienen de Mar del larga Plata tiene una data, ¿no? estructura económica productiva que está agotada. ¿En qué sentido? Más allá que tenemos el doble de la media de personas de tercera edad viviendo en nuestra ciudad, Sí. el promedio nacional es del 9 y en Mar del Plata está en el 19% de su población de tercera edad, segmento al que yo ya vengo agarrando, entrando al tramo final, dicho sea de paso. Sí. Es una ciudad que no tiene una actividad económica productiva que garantice darle de morfar a más de 700.000 personas. Esto es lo que yo quiero decir. Y tenemos un sector turístico que, bueno, ahora si hay uno que cobró en la pandemia es el sector Terrible. turístico. No sé qué pasará con ese sector post pandemia. Tenemos la construcción, tenemos la pesca, tenemos la industria textil.
Se corre la pandemia, supongamos que todos se reactivan a full. Sí. Igual debemos repensar la estructura económica y productiva de la ciudad, porque ya está demostrado que eso, ya van varias décadas, no nos saca de donde estamos. Hay que repensar la ciudad de Mar del Plata, una ciudad que tiene ventajas comparativas enormes, universidades públicas y privadas, lo que te da recursos humanos de alta calidad, accesibilidad, conectividad. Tenemos, la verdad, muchas ventajas comparativas, pero la pregunta es por qué si tenemos todo eso, seguimos, viste, como el auto cuando te olvidas del freno en mano puesto, decir, esto está pesado, loco, acelero y no avanza al ritmo que tendría que avanzar. Sacar a la ciudad de lo gris, ¿no? Exactamente, exactamente. Daniel, ¿cuál fue tu primer trabajo? Mi primer trabajo, igual que Diego, hoy sería trabajo infantil. Mi primer trabajo fue en una empresa de transporte que estaba en Alvarado, casi Champañat, Sí. que no existe hace años, que se llamaba RP, porque los dueños eran ¿Estaban frente al estadio o no? Rubio y Piatigorsky. Eran de Tres Estaba- Arroyos. estaba enfrente En del estadio diagonal, San a, Martín, ¿o en no? diagonal a San Martín. No, enfrente, digamos. Claro. Viste que ahora hay una Sí. BTV Nacional Sí, enfrente sí. a la hora que... Ah, Bueno, mira, ahí por sí, sí, Alvarado, sí, sí. a mitad de cuadra. Para ahí, el otro por lado, Alvarado, a mitad de Victoriano cuadra. Montes, bien, sí. Y me desdoblaba, fíjate vos, porque adelante estaba la empresa de transporte y yo recibía y entregaba encomiendas. Sí. Pero atrás, esta la gente más grande se debe estar riendo, atrás fraccionábamos detergentes, desodorantes, todo de una empresa que se llamaba Juan Cantalejos, Nah. de acá de Mar del Plata, así que mi primer trabajo fue agarrar bidones y armar botecitas de litro de detergente y demás de Juan Cantalejos, y la empresa de transporte RP Rubio y Piatigorsky, todo en el mismo galpón. Qué lindo recuerdo. Muy Qué lindo lindos recuerdos. Yo lo recuerdo con muchísimo cariño ese primer trabajo que tuve. Sí, sí, sí. Gracias, Daniel, por venir. No, gracias a ustedes por la invitación. Buen fin de me semana, encantó. saludos a la familia también, Muchas buen gracias. descanso. Gracias. Nos identificamos, Eve, y escuchamos una gran canción de Gyuchu. Ya venimos y muchas gracias nuevamente, arquitecto Daniel Katz, por haber estado. Gracias a ustedes otra vez.